Hola estudiantes de octavo, les habla su profesora Mariel Beni. Una vez más quiero hacerles llegar a ustedes mi mensaje de optimismo. Los pienso mucho, los recuerdo mucho y quiero que sepan que nuestro proceso por aprender inglés continúa. El día de hoy, en esta sesión, vamos a trabajar la biografía de Frida Kahlo, pero vamos a utilizar como una herramienta fundamental los cómics. Frida Kahlo en cómics. Los cómics no son otra cosa que una historia contada que pretende usar las imágenes para hacer la lectura mucho más amena. Por ejemplo, en este caso aparece el cómic, se supone que es Frida cuando va a la escuela. Entonces dice ella, I used to think I was the strangest person in the world. Acostumbraba a pensar que era la persona más extraña del mundo. Ustedes ven en el fondo sus compañeritas de clase y en la parte de abajo aparece también el otro pensamiento. Entonces ella dice, but then I thought there are a lot of people in the world. Pero me puse a pensar que hay tanta gente en el mundo. Es un razonamiento, un pensamiento muy interesante, pero es tan profundo que al fin y al cabo se utiliza el cómic para producir interés, producir motivación en cada uno de los lectores. A la izquierda ven también un cómic de Frida Kahlo y a la derecha ustedes encuentran el texto de la biografía de Frida Kahlo. Antes de que yo lo lea, observen muy bien que hay unas palabras en negrilla y subrayadas además. Estas palabras corresponden a los verbos irregulares en pasado. No olviden que en la sesión anterior trabajamos el pasado de los verbos regulares. Hoy vamos a hablar de los verbos irregulares en pasado. Antes de leer quiero contarles, los verbos irregulares son aquellos que al pasar del presente al pasado cambian totalmente. Bueno, veamos qué dice el texto. Frida Kahlo was born on July 6, 1907 in Coyoacán, Mexico City in Mexico. She grew up with many health problems. In her childhood, she got polio sickness and had to be bedridden for 9 months. Polio caused her right leg and foot were much thinner than her left ones. Her father encouraged Frida to do lots of sports to help her to recover. So she swam, played soccer, and did wrestle, an unusual practice for a girl at that time. Frida began her university studies at National Preparatory School in Mexico City, and there she met the painter Diego Rivera for the first time. She fell in love with him, although Diego never knew it. Some months later, Frida suffered a bus accident. Her spine and pelvis were fractured. She stayed in bed for months. To alleviate her pain, she started to paint, so she became a famous artist. Some years later, Frida reconnected with Diego Rivera. They started a romantic relationship and then got married a year later. Some of Frida's pictures are Henry Ford Hospital, The Two Fridas, and the Broken Column. Frida died on July 13, 1954, at 47 years old. Taken from Frida Kahlo Paintings, Biography and Quotes. Este es el texto del cual sacamos este pequeño párrafo que hace alusión a la biografía de Frida Kahlo. Al comienzo les dije que había que fijar nuestra atención en las palabras en negrilla y subrayadas. Repito, ellas corresponden a los verbos irregulares en pasado. En la columna de la izquierda aparece la lista de los verbos irregulares que estaban en la lectura anterior. Aquí están en presente. Tenemos is, grow up, get,
have or has, are, swim, do, begin, meet, fall in love with, become, and get married. En la derecha aparecen las formas del pasado de cada uno de estos verbos. Como nos damos cuenta perfectamente, cambian totalmente. Si yo veo is, se transforma en was y aparece en paréntesis born para dar el significado de nació, was born. Grow up se vuelve grew up. Get, got. Have o has se convierte en had. Are, were. Swim, swam. Do, did. Begin, began. Meet, met. Fall in love with, fell in love with. Become, became. Get married, got married. A partir del texto que leímos de la biografía de Frida Kahlo, es importante retomar dos elementos para la comprensión lectora. Aquí aparece en esta diapositiva el título Finding General Information. Significa que si nosotros leemos la biografía de Frida Kahlo, hay una manera de extraer información y es una información general. Esta información general se lleva a cabo con las yes-no questions. Estas yes-no questions significa que al responder solo hay dos opciones, o que sea afirmativo, yes, o que sea negativo, no. Primer ejemplo, did Frida live in Mexico? Respuesta afirmativa larga, yes, she lived in Mexico. Respuesta afirmativa corta, yes, she did. Segunda pregunta, did she get polio? Respuesta afirmativa larga, yes, she got polio. Fíjense muy bien que el verbo en la respuesta afirmativa larga va en pasado. Yes, she did, respuesta afirmativa corta, en la cual aparece la afirmación, el sujeto y el auxiliar did. Tercera pregunta. Did Diego work as a politician? Respuesta negativa larga. No, he didn't work as a politician. Respuesta negativa corta. No, he did not. Observen ustedes que en la respuesta negativa corta no se utiliza el apóstrofe. Va separado el auxiliar de la negación. No, he did not. Siguiente pregunta. Did Diego and Frida swim together? Respuesta negativa larga. No, they didn't swim together. Respuesta negativa corta. No, they did not. En la parte inferior de la página encontramos otro cómic que ambienta esta diapositiva. Aquí habla mucho del tema de la relación de Frida Kahlo con Diego Rivera y en la segunda escena de este cómic, Frida se queja un poco de por qué ella lo ama tanto y no es tan bien correspondida. Otra manera de encontrar información dentro del texto se refiere a la información específica, lo dice el título, Finding Specific Information. Observen ustedes el cómic a la derecha. Hay una explicación allí en términos muy cortos. Habla de que Frida tuvo que ser intervenida en más de 30 cirugías para poder reconstruir su cuerpo y también su espíritu. Prácticamente tuvieron que organizarle su columna vertebral más de una vez. Aún así, en la escena de abajo ustedes ven que estando ella en cama, ella continuó permanentemente pintando. Due to the constant pain in her later years, Frida only couldn't paint for short periods. But in an increasingly difficulty for life, her art reminded one of her only sources of joy. Quiere decir que a pesar de las dificultades y el dolor que sentía, la única alegría que ella experimentaba era pintando. Vamos a mirar qué tipo de preguntas nos sirven
para encontrar información específica. Encontramos la primera palabra, what. What siempre se referirá al qué. Aparece en la pregunta what, en negrilla y subrayado, y en la respuesta justamente la palabra que da o que coincide con esa pregunta what. Dice, what did Frida do to alleviate her pain? Respuesta, she painted. ¿Qué hacía ella para aliviar su dolor? Ella pintaba. Segunda pregunta, who did she fall in love with? Estamos usando la palabra de pregunta who. ¿Quién? ¿A quién o de quién? ¿De quién se enamoró Frida? She fell in love with Diego Rivera. She fell in love with Diego Rivera. Se enamoró del pintor Diego Rivera. Tercera pregunta. Where did Frida grow up? Aparece la palabra where. ¿Dónde? Y en la respuesta, justamente en negrilla, está el lugar. Where did Frida grow up? She grew up in Coyoacán, Mexico City. Luego viene la palabra de pregunta when. When did she die? ¿Cuándo? Para que en la respuesta en negrilla esté el dato de la fecha de su muerte. When did she die? She died on July 13, 1954. Y por último, why? ¿Por qué? Why did she paint? Siempre que yo pregunto con why, al responder debo introducir la respuesta con la palabra because. Because she wanted to express her feelings. De esta manera, con las palabras de pregunta, las WH questions, buscamos y encontramos información específica en cualquier tipo de texto. En este caso, en la biografía de Frida. En esta diapositiva va mi invitación para que ustedes escriban su propia biografía. Tenemos todas las herramientas en este momento al alcance para empezar a escribir nuestras biografías, aunque yo sé que ustedes son todavía muy jovencitos, pero sí tenemos muchos elementos ya para contar de lo que nos ha pasado. Aquí planteo unas preguntas. A partir de estas preguntas, usted puede armar un pequeño párrafo. Como todavía no maneja los conectores, simplemente separe cada una de las respuestas con un punto seguido y al terminar se habrá dado cuenta de que ya aparece un pequeño párrafo que corresponde a esa biografía que usted ha armado. Las preguntas son las siguientes. Primera, where were you born? Segunda, when were you born? Tercera, when did you begin to study? La número 4. What school subject did you like in primary? La siguiente. What did you like to eat at 10 years old? La siguiente. What did you do in your free time at 10? Y la última. When did you fall in love for the first time? Podría haber muchas otras preguntas para formularnos y crear nuestra biografía, pero para empezar podemos partir de estas que están planteadas en esta diapositiva. Niños, mi invitación es a trabajar con entusiasmo, a no bajar la guardia, a cuidarse mucho, a repasar todo lo que se ha visto hasta el momento y lo que corresponde a los verbos regulares e irregulares en tiempo pasado. Este video se ha hecho con mucho cariño y es una herramienta que ustedes van a utilizar muy bien para poder resolver el taller número 4 que yo me imagino ya está en la plataforma del colegio. Espero muy pronto su respuesta al taller. Disfruten de este trabajo y nos vemos muy pronto.